Hola a todos, buen día. Mi nombre es Mónica Castro, yo soy médico psiquiatra, soy la fundadora de Introspecto y les doy la bienvenida a nuestra jornada de psicoeducación, la cual comenzó la semana pasada. Hoy tenemos nuestra segunda charla psicoeducativa, que como les conté, el tema a tratar es esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental bastante conocida, pero realmente poco explorada para las personas que poco saben de psiquiatría, de enfermedad mental, y eso de alguna manera hace que sea bastante estigmatizada. Entonces, mi misión el día de hoy es poderles brindar un poco más de conocimiento alrededor de esta enfermedad, que si bien hay mucho tabú alrededor de ella, es importante conocerla, identificarla, no solamente para poder ayudar a una persona que de pronto esté cursando con ese diagnóstico y no haya tenido la oportunidad de ser valorada médicamente, sino también para que aprendamos a ayudar a estas personas, a respetarlas y, si es el caso tuyo o de alguna otra persona cercana que tenga este diagnóstico, pues puedas aprender a identificar los síntomas, aprendas cuándo consultar con un psiquiatra, cuándo consultar urgencias y sobre todo tener la tranquilidad de que es una enfermedad con la que se puede vivir y que además se puede controlar. Vamos a empezar con los temas básicos, como hicimos con la charla pasada, que era sobre trastorno afectivo bipolar, y voy a comenzar explicándoles lo básico, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que implica el neurodesarrollo, es una enfermedad originada en el cerebro, como pasa con muchas de las enfermedades mentales. ¿Y eso qué quiere decir? Que inútero, es decir, cuando estamos en el proceso de desarrollo durante el embarazo, ya comienzan a ocurrir una serie de fenómenos en las personas que puedan tener la predisposición a padecer esta enfermedad más adelante. Empiezan a ocurrir cambios en el neurodesarrollo que pueden verse implicados en que más adelante pues aparezca la enfermedad. Esto quiere decir que si bien hay factores de riesgo genéticos, como por ejemplo que haya antecedentes familiares de esquizofrenia, no siempre es así. Hay personas que son esquizofrénicas pero que no tienen antecedente familiar de esquizofrenia. Es un factor a tener en cuenta. Hay otras circunstancias, como por ejemplo ser habitante de un país del tercer mundo. Lamentablemente las condiciones socioeconómicas precarias sí se han visto relacionadas de manera fuerte con el padecimiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia, dado que el ingreso económico, la calidad de la alimentación, la calidad de vida, y esto por supuesto deviene también de alguna manera en la calidad, en las dinámicas intrafamiliares, se ha visto y se ha podido demostrar que también puede estar influyendo en el desarrollo psicosocial de las personas que pueden desarrollar una enfermedad mental. Y esto, por supuesto, es una de las explicaciones multifactoriales de la esquizofrenia. Hay factores genéticos, como les comentaba, que son aquellos que no podemos modificar, pero que hay que tener en cuenta porque son los que suelen explicar muchas veces estos aspectos que quisiéramos cambiar, pero pues nuestra genética no nos lo permite, así como ocurre con otro tipo de enfermedades, dinámicas familiares, agentes patógenos. Hay muchas teorías alrededor de ciertas enfermedades virales. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo pestes importantes, se han hecho estudios inclusive con mujeres que han estado expuestas a ciertos virus, a la influenza. Se ha encontrado que de alguna manera este tipo de exposición pudo haber estado relacionado con la génesis de la esquizofrenia en algunos de sus descendientes. Desde luego no es una prueba fehaciente de que así sea, pero sí se han encontrado estudios que relacionan de manera bastante fuerte todas estas causas como probable factor determinante para el origen de una enfermedad mental como lo es la esquizofrenia. Sin embargo, considero que es importante que no nos detengamos tanto en el origen, primero porque todavía aún hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay mucha elucubración alrededor de su origen, que si bien nos puede dar cierto alivio, termina siendo, considero yo, un poco contraproducente porque resulta más benéfico podernos enfocar
en los beneficios de un buen tratamiento, de la reinserción social y todas estas estrategias de rehabilitación que tienen por objetivo brindarle una mejor calidad de vida a las personas con esquizofrenia, pero teniendo en cuenta que es importante también que ustedes puedan conocer cuál es el origen de la enfermedad, es importante que lo tengan presente. Hay otros factores de los que no se habla mucho, pero que a mí me parece importante que ustedes también puedan conocer, y es, por ejemplo, el uso de ciertas sustancias psicoactivas. En este punto creo que es importante hacer una pequeña cuña, porque es algo que yo en mi práctica profesional he escuchado bastante, sobre todo en el contexto intrahospitalario, con pacientes que ya tienen el diagnóstico y con sus familiares, porque les inquieta mucho saber si, por ejemplo, el hecho de que sean consumidores de cannabis o de cigarrillo o de cualquier otra sustancia psicoactiva puede influir en el origen de la enfermedad. Es cierto que al ser una enfermedad comandada por la dopamina es un neurotransmisor que está implicado en muchos de los síntomas evidentes de la enfermedad mental, como lo son las alucinaciones, los delirios, ya hablaremos más adelante de eso. La dopamina está implicada en muchos de estos procesos y sustancias como lo son el cannabis y en otros casos también la nicotina favorecen estos circuitos comandados por la dopamina y en términos generales facilitan que se hagan presentes estos síntomas tan característicos de la enfermedad. Si bien hay personas que consumen cannabis regularmente y nunca desarrollan síntomas psicóticos, que como recuerdan hablamos en el video anterior, síntomas psicóticos es a grandes rasgos cuando se rompe el contacto con la realidad y yo tengo dos grandes dominios, los delirios, la ideación delirante, o cuando tengo alteraciones en la sensopercepción, es decir, cuando tengo alucinaciones. Y cuando se presenta esto bajo el consumo de sustancias psicoactivas, más comúnmente el cannabis, hay personas que pueden de alguna manera destapar lo que estaba allí oculto, que puede ser una predisposición a la esquizofrenia y probablemente se necesitaba, digamos, ese trigger, ese impulso del consumo de sustancias para que los síntomas comenzaran a ser evidentes. Hay personas que también después de situaciones traumáticas importantes, eventos que pudieron haber comprometido la integridad, la seguridad, la vida, también pueden facilitar la aparición de todos estos aspectos, también pueden terminar padeciendo la enfermedad. Menciono todo esto para que puedan tener una idea de lo multifactorial que resulta la enfermedad mental y con la esquizofrenia no es la excepción. Y retomando el tema de las sustancias psicoactivas, no es casualidad que las personas con esquizofrenia sean por mucho unas de las personas con diagnóstico de enfermedad mental que más consumen sustancias psicoactivas y de alguna manera antes de que lleguen a un diagnóstico de esquizofrenia, casi siempre esto está relacionado con una especie de autotratamiento, quizás por el manejo de la ansiedad, por tratar de mermar el malestar que pueden generar los síntomas psicóticos, porque de alguna manera es lo que el organismo logra encontrar en la sustancia psicoactiva para encontrar cierto bienestar. Desde luego allí, cuando ya una vez se hace el diagnóstico, es cuando pues los síntomas pueden aliviarse con el tratamiento farmacológico adecuado, pero no es extraño ver personas con esquizofrenia que suelen consumir sustancias psicoactivas, principalmente cannabis y la nicotina. De hecho, es un problema de salud pública importante y de calidad de vida en el largo plazo de la persona con esquizofrenia, porque como ya todos sabemos, la nicotina y el consumo de estas sustancias en general, pues obra en contra de la salud en general, es un factor de riesgo para otro tipo de enfermedades, disminuye el efecto de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría, entonces termina siendo una variable adicional con la que hay que trabajar en la consulta psiquiátrica para lograr estabilizar al paciente y que pueda tener una mejor calidad de vida. Bueno, ya dicho eso, ya tenemos un poco más de claridad y de enfoque global de los orígenes y de qué es la esquizofrenia. Quisiera recordarles que afecta principalmente tres dominios. El principal es el pensamiento, la cognición, lo que implican las ideas. Sí, podríamos decir que es una enfermedad que afecta el pensamiento en sí mismo. Otro dominio importante es el afecto, que como ya vimos en el trastorno afectivo bipolar, en la esquizofrenia también se ve afectado el afecto, el estado de ánimo. Y la siguiente esfera, como les mencionaba al principio,
es la percepción, que es donde se van a identificar las alucinaciones a grandes rasgos. Recuerden que esto es solo una psicoeducación, no es una cátedra de psiquiatría, y creo que esta es una muy buena manera de resumir en qué consiste la enfermedad. Cuando hablamos de la esfera del pensamiento, hacemos referencia a las ideas, es decir, las ideas extrañas. Seguramente el que haya podido conocer a alguna persona con el diagnóstico de esquizofrenia comprenderá a qué me refiero. Son ideas extravagantes, son personas que suelen tener creencias bien particulares alrededor del mundo, de las personas que les rodean, suelen tener creencias quizás bastante diferentes, inesperadas para la cultura en la que han crecido, y eso los hace ser personas bastante particulares que pueden rayar con la norma común de lo que suele estar acostumbrada la comunidad a la que pertenecen. En cuanto a la esfera del afecto, la persona con esquizofrenia suele ser una persona con el afecto marcadamente aplanado, es decir, son personas que su emotividad es bastante precaria. No quiere decir que no puedan alegrarse, exaltarse, pero realmente su incapacidad para poder expresar la emoción, que como dato curioso eso en psiquiatría se llama alexitimia, la incapacidad de expresar los afectos, es quizás una de las particularidades más notorias. De hecho, las personas con esquizofrenia suelen deprimirse muy fácilmente, y a veces se pasa por alto el trastorno depresivo en la persona con esquizofrenia porque se tiene tan acostumbrado ver a la persona con esquizofrenia en un aplanamiento afectivo casi total, que suele ser difícil discernir cuándo está deprimido y cuándo es digamos, la cotidianidad de verlo aplanado. Es muy raro ver una persona con esquizofrenia en franca euforia, en franca exaltación. Puede pasar, pero no es lo más común. Si llegara a verse de manera reiterada o se puede evidenciar clínicamente, lo primero que hay que hacer es reevaluar el diagnóstico. Y la tercera esfera, que como habíamos hablado al principio, es la de la sensopercepción, es donde vamos a ver alterado todo lo que implica las alucinaciones, es decir, si hay alucinaciones auditivas, visuales, que son las más comunes. Hay otras menos frecuentes que implican los otros sentidos, que son el tacto, el gusto y la olfacción. Es extraño, pero también pueden suceder, pueden encontrarse, no es tan exótico, digamos. A veces coincide con otro tipo de diagnósticos, pero los síntomas más floridos en cuanto a las alteraciones sensoperceptivas en la esquizofrenia son las alucinaciones visuales y las auditivas. Suelen escuchar voces que les dicen aspectos peyorativos, de persecución, suelen ver imágenes malignas relacionadas con el peligro, con el temor. Suelen ser delirios muy de esas características, pero por supuesto la ideación delirante y las alucinaciones dependen mucho del material psicológico que cada persona afectada tiene, y con base en eso pues se pueden presentar sus síntomas. Hay dos maneras también muy importantes de estudiar los síntomas de la esquizofrenia, y son los síntomas positivos y los síntomas negativos. Cuando hablamos de síntomas positivos, hacemos referencia a todo lo florido, a lo dramático, si lo pudiéramos decir así, que son las alucinaciones, los delirios, la ideación delirante, por ejemplo, y todo lo que quizás llama más la atención al momento de consultar, y es quizás cuando ya se puede encontrar algún tipo de deterioro, y es lo que casi siempre motiva las hospitalizaciones. Y está la otra esfera, que son los síntomas negativos, que son el aplanamiento afectivo, la alogia o la falta de ideas, el déficit cognitivo, está el deterioro en el cuidado personal, la falta de higiene, el aislamiento, la disminución en la interacción social. Todo ello hace alusión a los síntomas negativos. Podríamos hacer, digamos, la comparación entre carencia y exceso de, no podemos decir exceso de alucinaciones, por supuesto, pero sí es algo nuevo, algo que no estaba. Y por el contrario, con los síntomas negativos es aquello que se va perdiendo y que desde luego se sale de lo saludable, y es lo que también amerita, por supuesto, identificar qué es lo que está pasando allí. Un poquito más de datos epidemiológicos que me parece importante mencionarles. Digamos que la diferencia de presentación entre hombres y mujeres realmente no es mucha. Lo que suele pasar es que, si bien puede verse más comúnmente en hombres, esto responde a que las mujeres con esquizofrenia
suelen alcanzar un nivel de funcionalidad mucho más superior que los hombres, y esto se debe a que las mujeres, cuando son afectadas por la esquizofrenia, suelen gozar de mejor funcionalidad porque los síntomas suelen ser un poco más insidiosos, tardan un poco más en empeorar, no suele ser tan dramático al principio como por ejemplo si puede ocurrir en los hombres, que puede ser un poco más caótico, se podría decir. Los síntomas positivos suelen ser bastante graves en los casos quizás más complicados. Entonces, en ese sentido, digamos que es una razón a tener en cuenta de por qué puede ser más comúnmente encontrado en los hombres, pero en cuanto a prevalencia realmente no es que sea mucha diferencia entre los géneros. Otro aspecto a tener en cuenta es que en los hombres suele presentarse, hay como dos picos, ¿no? En la adolescencia tardía más o menos, y hay otro pico alrededor de los 30 años. En las mujeres, por el contrario, puede darse alrededor de los 20 años, y hay otros casos de esquizofrenia tardía que se puede presentar inclusive alrededor de la década de los 40. Entonces, si bien es un espectro muy amplio, pareciera que conforme más tarde se presente la enfermedad, pues ya el cerebro ha logrado cierta madurez funcional, y eso se ve relacionado en la, podríamos decir, en la malignidad de los síntomas. Así que entre más tarde aparece, puede relacionarse con un mejor pronóstico, en tanto que el cerebro ya ha adquirido mayor funcionalidad y la persona pues desde luego ya ha alcanzado ciertos logros vitales que lo pueden proteger de alguna manera. Y hay otro hallazgo importante, y es que los estrógenos tienen un poder antidopaminérgico importante. Eso quiere decir que pueden reducir el potencial tóxico a nivel cerebral de lo que implica la dopamina en cuanto a las alucinaciones, el delirio y la neurotoxicidad, y eso al parecer también explica que no sea tan maligna en la mujer como si puede ser en el hombre. Es importante que tengamos eso en cuenta. Alrededor del 1% de la población mundial puede padecer esquizofrenia, y como les mencionaba al principio, pues hay otros factores de riesgo que se relacionan. En cuanto al tratamiento, sin duda, al ser una enfermedad que implica el neurodesarrollo y otros factores, como ya vimos, los medicamentos son el manejo de primera línea. Hay muchos, los principales son los antipsicóticos, que como su nombre lo dice, son medicamentos que están diseñados para controlar los síntomas psicóticos, que son lo que, digamos, más deteriora la calidad de vida de la persona con esquizofrenia, y además también tienen la ventaja que nos pueden ayudar a mejorar los síntomas negativos, principalmente en el estado de ánimo y también algunos aspectos del autocuidado, que es algo que le gusta mucho a los pacientes y a sus familias, porque eso también está implicado positivamente en una mejor calidad de vida y les permite tener una mejor relación con su entorno, con sus familias, acceder a un trabajo, tener un ingreso digno. Es muy importante. Y en este sentido es importante tener presente que las personas con esquizofrenia, en la medida en que puedan estar manejadas con un antipsicótico, con un antidepresivo, si es pertinente, pueden tener una calidad de vida estable, adecuada. Algunas personas con esquizofrenia tienen tal funcionalidad que inclusive pueden mantener un empleo. Hay personas que pueden vivir en comunidad. Se tiene mucho estigma alrededor de la esquizofrenia. Hay muchos tipos de esquizofrenia, no me voy a detener en eso en esta oportunidad, pero sí lo menciono para que ustedes vean que el espectro es bastante amplio. No es una enfermedad a la que ustedes tengan que tenerle miedo, no le tengan miedo a una persona con esquizofrenia. Recuerden que si hay alguien vulnerable es una persona con enfermedad mental, y antes son ellos los que están en riesgo, y una persona con esquizofrenia es una persona vulnerable que antes requiere de mucho cuidado, atención, y en la medida en que pueda mantener su tratamiento farmacológico, vigilancia psiquiátrica, sus controles médicos regulares y apoyo familiar y social, sin duda va a mejorar su calidad de vida y puede hacer mucho por sí misma y por los demás. Eso en cuanto al tratamiento farmacológico. Los apoyos de terapia ocupacional, trabajo social, son fantásticos, funcionan muy bien. Son personas que en cuanto a estrategias de rehabilitación social se adaptan bastante bien, funcionan. Son personas que pueden tener un trabajo que quizás no requiera tanta interacción social, pero pueden mantenerlo. El hecho de que puedan adquirir una disciplina, que puedan estudiar algo que se adecue a sus capacidades, a sus habilidades, es algo que está demostrado
en la disminución del riesgo de hospitalizaciones, a veces mejora los esquemas farmacológicos, se requieren menos dosis, disminuye el riesgo de consumo de tabaco, de cannabis, de otro tipo de sustancias psicoactivas. Es muy importante que la persona con esquizofrenia esté involucrada socialmente en actividades que le generen bienestar, que le generen placer y que también pueda sentirse amado, respetado y que se le puedan brindar todas las herramientas para desarrollarse como ser humano. Yo creo que la perspectiva alrededor de la esquizofrenia ha mejorado bastante en los últimos años y afortunadamente se tiene mucha más conciencia social alrededor de la enfermedad mental en general. Y creo que ya con este pequeño resumen alrededor de la esquizofrenia, si estás viendo este video, puedes compartírselo a una persona que la padezca o si tienes dudas o conoces personas que puedan tener inquietudes alrededor de esta enfermedad, le puede ser de utilidad y con eso aprendemos todos. Prepárense para la próxima entrega, va a ser sobre trastornos de ansiedad, va a ser muy interesante, quizás de los padecimientos más comunes de la salud mental en nuestro tiempo, así que espérenlo. Gracias por su atención, nos vemos pronto. Chao.